quisiera ni abrir BlueJ. A ver, sí, parece que sí. Y ahora sí, les comparto. Sí, estoy grabando, muchachos. Y ahora sí. Ok, entonces, esto es lo que hicimos la anterior semana conmigo, ¿no? Estábamos creando la clase automóvil. Ya habíamos visto cómo crear los atributos de una clase. Sabemos ya que es un constructor, que es el que nos ayuda a instanciar objetos de esta clase, ¿no? Dándoles un valor a los atributos. Y también ya tenemos sus métodos que por ahora están vacíos, ¿verdad? Hasta ahí habíamos visto cómo crear una clase y todo eso. Ahorita lo que nos tocaría ver estaba hablando de que necesitamos saber, bueno, qué es un comentario, que eso se utiliza hartísimo, más que nada para documentar el código. Y por ejemplo, este es un comentario, o sea, todo lo que vemos aquí arriba es un comentario. Y el objetivo real de los comentarios es escribir o dar un mensaje o un apunte o algo que no quieres que la computadora lo lea, ¿ok? Que esto sea más para las personas que van a venir a revisar el código. Eh, por eso aquí se puede escribir cualquier cosa. La computadora esto lo va a ignorar, porque nosotros sabemos que todo lo que está aquí la computadora lo va a leer en algún momento. Pero si él ve un comentario, lo va a ignorar, ¿ok? Entonces, hay varias formas de hacer comentarios. En realidad creo que hay tres formas en Java de hacer comentarios. Esta es una, ¿ok? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí voy a hacer otra vez un comentario. Mm, ahí está, ¿no es cierto? Cuando yo pongo slash asterisco asterisco, perdón, es un comentario. Significa que yo voy a poner un comentario, ¿ok? Es un comentario que va a ocupar varias líneas. Puede ocupar las líneas que tú quieras. Es por eso que aquí dice, escribe una descripción de la clase automóvil, aquí se pone el autor y aquí se pone la versión. Bueno, eso es lo que indica este comentario, ¿no? Pero yo puedo realmente escribir lo que quiera. ¿Ok? Y esto, como les digo, es más que nada para indicar, por ejemplo, qué se va a hacer en este método. ¿No es cierto? Tú puedes indicar, bueno, este es el constructor. Yo lo puedo hacer en un método y decir, este método hace tal cosa. Porque a veces se van a dar cuenta cuando comencemos a crear programas más grandes, los métodos que vamos a crear pueden llegar a ser muy largos. Entonces, a simple vista, tú no sabes qué hace. Incluso a veces los nombres no son tan descriptivos. O sea, con solo ver el nombre, a veces no es suficiente como para darte cuenta qué es lo que va a hacer ese método. Entonces se ponen comentarios. ¿Ok? Una forma es así, ¿no es cierto? Se pone slash, perdón, slash, asterisco, asterisco, y puedes poner por cada fila que vas a escribir un asterisco nuevo, ¿no? De la tercera, otra vez, ¿no? Solo que BlueJ aquí, cuando tú ya estás dentro de un comentario, si presionas Enter, automáticamente ya te lo pone, ¿no? Ya no es necesario que tú lo pongas. Si Enter, 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 automáticamente me lo pone, ¿ok? Otra forma de comentario, otro tipo de comentario es similar. Vamos a ver. Es lo mismo, si se dan cuenta. Bueno, no tan parecido. Aquí tenemos slash y doble asterisco. Aquí solo he puesto uno. En realidad sigue siendo un comentario. Aquí puedo seguir escribiendo cosas. Descripción, digamos, fila 2. Y así, ¿no? Puedo hacer tantas filas como quiera. Pero realmente tiene una diferencia este comentario con este, aparte de solo el color, ¿ok? Estos comentarios normalmente se utilizan para este tipo de cosas. Autor, versión y descripción y hay más. O sea, creo que también hay... no me acuerdo qué más había. Arroba... eh, 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 no me acuerdo si había lenguaje. Creo. Estos datos que estoy poniendo aquí son básicamente para que en algún momento
se puede crear como una página donde puedes ver todas las clases que tiene una clase. Y te dice quién ha creado, cuál es su versión y así. ¿Ok? Son datos del programa. Y este comentario es más para hacer cualquier tipo de comentario. No tanto datos del programa, sino cualquier cosa que se te ocurra. ¿Ok? No es necesario. Aquí sí pongo autor. Puedo poner como está arriba, digamos, puedo copiar y pegar. Pero no me va a servir para lo que les decía. Hay aplicaciones que te lo generan automáticamente esa página. Es como una página web. Te lo genera automáticamente esa página cuando ves tus comentarios. Y te dice, ¿no? Y te sale toda esta información bien bonito, o sea, bien detallado, así. Todo lo que está aquí se pone en esa página. En cambio, este no. Este es un simple comentario que no se va a ver en esa página. Esto solo se va a ver en tu código. Y los dos son comentarios. ¿Ok? Y el último tipo de comentario que vamos a ver es uno que solo sirve para una fila. Si se dan cuenta, aquí puedo escribir muchas filas, ¿no es cierto? Con solo poner esto. El otro comentario, vamos a ponerlo aquí, digamos, es este. Doble slash. Que es un comentario para poner solo una fila, básicamente. ¿Ok? Si yo quiero poner otro comentario, tendría que otra vez volver a poner doble slash. ¿Ok? Esos son los comentarios, básicamente. Es importante saber porque se utiliza mucho al momento de programar. Cuando ustedes revisan otros códigos, por ejemplo en internet, ejemplos, en tutoriales, incluso el Inge creo que a veces utiliza. Básicamente, cuando vean este tipo de comentarios es para solo información. Seguramente les va a intentar decir algo, alguna nota, alguna aclaración en esos comentarios, ¿ok? La computadora es como si no existiera, ni los ve, ¿ok? O sea que no va a salir errores. Porque yo, si digamos pongo aquí, esto es un comentario, error, compilación, ¿no? Porque me dice no conozco esta instrucción. Porque todo lo que lee la computadora piensa que es una instrucción, pero no existe esto en su lenguaje. Pero en realidad yo no quiero que lea esto, yo quiero escribir un detalle sobre qué hace este constructor o qué valor recibe o algo, ¿no? Entonces, comentario. Así. ¿Ok? Este es un comentario y el otro que igual les mostré es un comentario. Mm, ¿Qué más tenemos que ver hoy día? Veremos eso de los parámetros, que en la anterior clase estábamos hablando. Si yo compilo esto y me voy donde mi clase, ¿ok? Eh, ¿Cómo se crea objetos? Clic derecho y new, en este caso automóvil. Se crea un objeto, ¿no es cierto? Y nosotros inspeccionamos este objeto que acabamos de crear, inspeccionamos y nos sale todos sus datos, ¿no? Qué número de placa tiene, el kilometraje, marca y otros datos más, ¿verdad? Pero ¿cuál era el problema de esto? Que si yo creo otro automóvil, me crea con lo mismo, ¿no es cierto? Con los mismos valores. Los mismos. Si yo me creo otro y lo mismo. Los otros que yo me vaya a crear a partir de esta clase van a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque... ¿Dónde está? Aquí está. Porque aquí en el constructor estoy diciendo que cuando yo cree una clase, un objeto de esta clase, se creen con estos valores. Básicamente, cuando yo vengo aquí, le hago clic derecho y presiono este botón, se viene, la computadora comienza a leer lo que está dentro del constructor. Y eso podemos hacer la prueba. ¿Ok? Es por eso que cuando no había constructor de anterior clase, cuando no había, todo esto estaba por defecto, ¿se acuerdan? No había número de placa, el kilometraje era cero, que es el número por defecto, el modelo igual era cero, la marca era nula, creo que sí, nula. Era porque no había constructor. Y una vez que ya hemos puesto el constructor, ya pues ya te puede construir objetos con los valores que tú pones dentro del constructor. ¿Eso por qué? Porque cuando yo creo un nuevo objeto de esta clase, se verá su constructor directamente. Hago clic aquí en aceptar y lo que va a hacer la computadora, obviamente lo hace súper veloz porque es una computadora, va al constructor y lee todas estas instrucciones. Al número de placa le voy a poner ABC123. Kilometraje va a ser igual a 5000. Marca Mazda. Modelo 2005. Industria tailandesa. Y claramente, ¿no? O sea, está con esos datos porque ha pasado por el constructor. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo quiero tener autos
que no todos sean los mismos, ¿no? Yo quisiera que sacar un auto de color amarillo o tal vez, no sé, eh, bueno, aquí no tengo color. Un auto que sea Suzuki o un auto que sea Toyota. O sea, pues no quiero que siempre sea Mazda. Yo quiero que mi clase automóvil cree autos, pero bueno, con las características que yo le voy a dar, que yo quiero básicamente. Que sea un Suzuki, que la placa sea tantos, kilometraje cero y de industria brasilera, por ejemplo. Entonces, para hacer eso, esto no nos va a servir. Bueno, de hecho, sí nos va a servir, pero hay que aumentarle más cosas. Y para eso están los parámetros, para eso están estos paréntesis que están aquí. Los parámetros son variables, como los atributos o como, bueno, es una variable básicamente, ya hemos hablado de que es una variable, ¿ok? Que se ponen dentro de estos paréntesis. Y estas variables se utilizan para cuando, por ejemplo, yo creo un auto, como yo cuando hago clic aquí, se ejecuta el constructor, ¿no es cierto? Se llama el constructor. Entonces, yo al momento de crear un automóvil puedo especificarle qué datos poner a cada uno de estos de sus atributos, ¿ok? En vez de que sea estático, que me pida al momento de crear. Porque ahorita está estático, ¿a qué me refiero? A que está ya escrito en el código, no se puede cambiar una vez que ya está ejecutándose el programa, ¿cierto? Una vez que ya está compilado, no lo puedo cambiar porque si lo cambio tengo que volver a compilar, que eso no es lo correcto. Entonces, yo de alguna manera, gracias a los parámetros, le puedo pasar al momento de crear un automóvil esos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, le vamos a dejar, por defecto vamos a decir que son nuevos autos, entonces su kilometraje va a ser cero siempre. Vamos a decir que el número de placas sí vamos a cambiar. Entonces aquí me creo una variable que me reciba un número de placa, que es un string. Entonces me creo string, no se le va a llamar placa, y ya está. Con eso, bueno, me faltaría algo, pero vamos a ver. Con eso, aquí, si se fijan, donde yo creo ya un nuevo objeto, ya me pide una placa. Antes solo estaba vacío. Entonces yo hago clic aquí, y aquí dice string placa. Si se dan cuenta, aquí en plomito súper claro, ya me pide. Ok, entonces yo aquí ya le puedo poner cualquier número de placa que yo quisiera. 2, 3, 4, por ejemplo. Y le voy a poner X, Y, Z al final. Listo, aceptar. Esto no sería error, creo. Sí. ¿O no? ¿Qué me falta aquí? String, no. Lo que me falta es esto. Ahora sí. Me faltaban las comillas dobles. ¿Por qué? Porque el número de placa es un string, ¿verdad? Y como les dije, cada vez que yo voy a utilizar un string, tiene que ser entre comillas dobles. Ahora y si vengo aquí, inspecciono, no cambió de placa, ¿verdad? Porque yo dije que sea 1, 2, 3, 4, X, Y, Z. No cambió de placa, sigue siendo la por defecto. Pues es claro, ¿no? Porque aquí sigue eso. A pesar de que yo estoy recibiendo la placa desde afuera, desde un parámetro, no lo estoy cambiando. Entonces lo que tendría que hacer es reemplazar esto, ¿no es cierto? Placa. Y ahora sí, lo que yo reciba por parámetros, que es lo que hemos visto, ¿no? Lo que me va a pedir, lo estoy asignando a mi atributo número de placa. Entonces esto lo vuelvo a compilar, no sale ningún error. Llamo y otra vez me pide, ¿no? Número de placa. Otra vez voy a poner. Bueno, estoy olvidando otra vez las comillas. Siempre, si me piden una cadena, entonces entre comillas. Y ahora si inspecciono, y ahora sí, ¿no es cierto? Se cambió. Si yo me creo otro auto, y voy a ponerle otro número de placa. Le voy a poner tal cual que sea, a ver, 000XXX. Ya está. Ese va a ser mi número de placa. Creo, y ahora el nuevo automóvil tiene esa placa, ¿no? Entonces, eso es un parámetro. Son variables que van en el encabezado del constructor y también del método puedo poner, ¿ok? En los métodos también puedo poner parámetros. Son variables que te reciben datos desde afuera, o sea, desde fuera del código, fuera del programa. Y esos datos que vas a recibir fuera del programa los puedes utilizar, bueno, fuera del método del constructor sería. Esos datos que vas a recibir desde fuera los puedes utilizar dentro.
ya sea del constructor o del método. ¿Ok? Como en este caso. Y aquí yo puedo tener los parámetros que yo quiera. Por ejemplo, yo quiero también definir qué marca quiero al momento de crear. Entonces le voy a llamar string que se llame nombre marca. Y también quiero definir que el modelo por defecto, supongamos que los autos como son nuevos se han creado este año, 2021. Y eso lo dejaremos por defecto igual. También podría crear, bueno, también podría recibirlo por parámetro. A ver, lo recibimos por parámetro. Mejor. Va a desaparecer. Y aquí lo recibimos string. Le dejaremos en int, la abreviación de industria. Entonces lo único que tengo que hacer es asignar estos parámetros aquí, a las variables, ¿no es cierto? Aquí, nombre, marca, y aquí int, ¿no es cierto? Y ya está. Compilo y ahora me va a pedir eso, ¿no? Todos esos datos. Placa, nombre de marca y la industria. Y le vamos a poner para que sea rápido 1, marca, le ponemos Toyota. Y la industria, no sé, brasilera. Listo. Y ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, para eso sirven los parámetros. Los parámetros sirven para recibir datos desde afuera y que se pueden utilizar dentro ya sea del constructor o de los métodos. ¿Ok? Y son simples variables. Si se dan cuenta, esta es una declaración de una variable. Estoy diciendo que la variable placa va a ser de tipo cadena, string. El nombre de marca va a ser string. Aquí puedo tener un entero, puedo tener si quisiera. ¿Ok? Esos son los parámetros y eso nos va a ayudar demasiado a que nuestro código no sea tan estático, que no trabajemos con datos que solo los definamos aquí en una asignación. Con estos parámetros nosotros ya podemos jugar con los valores que se nos dé la gana. O sea, podemos hacer muchas cosas. ¿Ok? Eh, Sí, entonces también puedo poner int ahí. sí, sí, sí. A ver, si quieres, por ejemplo, podemos decirle el modelo. El modelo es un int, ¿no es cierto? Vamos a decir que no va a ser por defecto 2021. Nos vamos a crear int model, digamos, en inglés. Entonces aquí modelo va a ser model. Compilamos. Vamos a hacer rápido aquí. Esto es nombre de la marca, lo mismo que hace rato. La industria. Y aquí está. Model, que es el modelo. Como esto ya es un entero, no es necesario ponerle comillas dobles, ¿no es cierto? No es una cadena, esto es un entero, entonces solo se le pone un número. Que sea del 2010, por ejemplo. Listo. Inspeccionamos y aquí está. 2010, ¿no? Entonces se le puede poner cualquier tipo de variable realmente. Cualquiera. Enteros, conocemos los double, que son los reales. Los booleanos, los boolean podemos ponerle aquí también una variable más. Pero eso sí, no hay que olvidarse de esto. Si yo lo hubiera dejado aquí, 2021 estaba mal, ¿no es cierto? Porque estoy recibiendo el modelo que quiere el usuario, pero no le estoy asignando. O sea, que por más de que el usuario me diga, yo quiero que sea un auto del 2005, igual me va a salir del 2021, ¿verdad? Entonces no hay que olvidarse. Aquí hay que cambiar lo que estaba hace rato por model, ¿no es cierto? Si es que van a modificar. Igual si yo quisiera kilometraje, ¿no? KM le voy a poner. Si yo lo dejo así y el usuario me dice, yo quiero que ya tenga un kilometraje de 10.000 kilómetros, por ejemplo, y lo dejo así, va a estar mal, ¿no es cierto? Bueno, va a tardar mucho. Vamos a cambiar esto. Mm, No, lo dejamos así nomás. Pero se entiende, ¿no? La idea de que si yo no le pongo, si aquí yo le pongo el kilometraje, lo voy a dejar todo vacío. Lo puedo vacío, vacío, vacío. Aquí le voy a poner modelo 2010. Si el kilometraje aquí le pongo 10.000, como les decía, o 1.000, no se va a modificar, ¿verdad? Va a seguir con el que está por defecto, ¿dónde está? Cero, ¿no es cierto? Y aquí le he puesto por defecto cero. ¿Por qué? Porque no lo estoy asignando. Estoy recibiendo el dato que quiere el usuario, pero no le estoy diciendo que con ese dato se cree. Tendría que hacer esto para que esté bien, ¿verdad? Una asignación de variables.
Básicamente, aquí estoy asignando una variable a otra variable. Porque hasta ahora habíamos visto que se pueden asignar solo datos hace rato, ¿no? Como aquí. Solo podíamos asignar datos. Pero también se pueden asignar variables a otras variables. O sea, el dato que tiene esta variable va a pasar a esta variable. ¿No es cierto? Si mi variable placa es 1, 2, 3, entonces cuando yo le asigne a esta mi nueva variable número de placa, también va a ser 1, 2, 3. Y los dos van a tener el mismo valor. Básicamente se pasan el valor. Nada más. ¿Ok? Y eso se puede utilizar en los métodos. Y de hecho es muy utilizado. Casi es muy poco común ver métodos que no tengan parámetros. De que hay y puede haber. Pero es poco común. Se utiliza más métodos que sí tengan parámetros. Se les llama métodos parametrizados, básicamente. ¿Hay métodos que no tienen parámetros? Sí, hay. Pero hay más parametrizados. ¿Ok? Mm, ¿Qué más me faltaría ver? Ya hemos visto comentarios, parámetros. ¿Alguna otra consultita, muchachos? Mientras, ¿qué más me faltaba ver, pues? A ver, en un ratito. Están nuestras diapositivas, qué cositas tenemos que ver. Mi compu está una pena, realmente. Mm, Aquí está. Ya, mientras se le ocurre abrir a mi computadora mi diapositiva, podemos ver otros dos conceptos que sí teníamos que chequearlos hoy día, pero no me acuerdo si solo eran esos dos y ya. Hay algunos métodos, bueno, ya hemos visto que son métodos, ¿no es cierto? Son acciones que puede realizar este objeto del que estamos hablando en la clase, ¿no es cierto? El automóvil puede tocar bocina, encenderse, apagarse y encender la radio, ¿ok? Pero hay dos tipos de métodos especiales que casi siempre se los utiliza y no necesariamente es una acción propia de este objeto, ¿ok? No necesariamente es una acción propia de ese objeto, como tocar bocina, encender y apagar, ¿ok? A esos métodos, que a ver, creo que ya se me abrió aquí, sí. Esos métodos, esto vamos a hacer, se les llama métodos de aquí está, acceso y modificación. Ahí alcance una variable igual tenemos que chequear. Ya está ahí y después hacemos el ejercicio. A ver, son los métodos de modificación y de acceso. ¿Ok? Vamos a ver qué es un método de acceso. Public. Un método de acceso llegaría a ser tal cual un método que te dé el valor de alguno de los atributos de esta clase. Por eso se llama de acceso, porque te ayuda a acceder al valor de uno de los atributos de esta clase. ¿Ok? Y tal cual es un método. Entonces, a estos métodos normalmente se les pone este nombre. Le vamos a poner por ahorita void. Se les pone get y el nombre del atributo al cual queremos acceder con este método. Por ejemplo, modelo. Entonces se llamaría get modelo. ¿Ok? Y esto es un método tal cual. Pero ¿qué hacen estos métodos de acceso? Te devuelven el valor que tiene este atributo. ¿Ok? Por si acaso, get en español sería como que obtener. ¿Ya? Pero como en la programación todo es inglés, entonces normalmente se le pone get. Lo vamos a dejar en obtener para que entiendan. Entonces, ¿qué tendría que hacer este método? Simplemente me tendría que decir qué valor es el modelo. O sea, qué modelo es el auto. Entonces, lo único que tenemos que hacer es devolver esta, este int sería. ¿No es cierto? Es un entero. Entonces, ¿qué va a devolver este método? Un entero. Y como nosotros ya habíamos visto en la anterior clase, los métodos, al definirlos hay que decirles qué van a devolver. Nosotros inicialmente hemos dicho que van a ser void, porque si yo le ponía un int, me salía error, ¿no es cierto? Porque tengo que devolver un int, pero yo no estaba devolviendo nada todavía, entonces les dije, por ahora le pondremos void, que no devuelva nada, para que no me salga error. Pero ahora que yo ya sé que este método va a hacer algo, yo ya sé qué va a devolver. Me va a devolver un entero, un int, o sea, el modelo. ¿Cómo yo devuelvo el modelo?
return modelo. Ok, ahorita esta instrucción, esta palabra indica que vamos a devolver el valor de una variable. Return modelo. En este caso, si el modelo es 2005, entonces este método, su función va a ser devolver ese valor. ¿Ok? Y si compilamos y nos venimos aquí, nos creamos un objetito. ¿Dónde está? Aquí. Nos creamos un objetivo de tipo auto. Esperen un ratito, los vamos a hacer para que no estemos cada rato pasándole todo. Le vamos a decir que solo vamos a pasar la industria, el modelo y el kilometraje no. Esto que sea por defecto. O sea que ya esté establecido. Kilometraje 0, la industria, ¿no? Americano. Listo. ¿Qué más nos faltaría? El modelo de este año dijimos, 2000. Uy, aquí está mal. 2021. Y ya solo vamos a recibir la placa y el nombre de la marca. Para que sea así fácil y solo tenemos que darle dos valores cada vez que instanciamos. Y aquí va a ser Toyota. Listo. Entonces nos creamos nuestro objetito. Y aquí, como les dije en la anterior clase, aquí ya me aparecen todas las acciones, todos los métodos que tiene esta clase. Apagar, encender radio, tocar bocina y aquí está mi obtener modelo. ¿Ok? Entonces si yo hago clic aquí, ¿qué va a pasar? La computadora va a entrar a ejecutar las instrucciones que están dentro de este método. ¿Ok? Entonces, si yo hago eso, obtener modelo, ¿qué va a aparecer? El modelo que es el auto, básicamente. La única instrucción que tiene este método es devolver qué valor tiene ese modelo, este auto. O bueno, esta variable. ¿No es cierto? En este caso, el modelo. ¿Verdad? Es la única instrucción que tiene. Devolver, retornar el modelo. ¿Y qué valor tiene el modelo? 2021. Y eso es lo que me ha dado aquí. ¿Verdad? Entonces, si yo llamo, bueno, cuando yo hago clic a uno, si yo quiero ejecutar uno de estos métodos, realmente se le llama llamar a los métodos, invocar a los métodos. Cuando yo invoco un método, tal cual, la computadora va a decir qué método es el apagar, por ejemplo. Entonces va a ir a apagar y va a decir, va a ejecutar todas las instrucciones que tenga. En este caso no tiene ninguna, entonces no va a hacer nada, ¿no? Es por eso que, es por eso que, tengo que crear otra vez. Sea marca X. Como, como el método encender, apagar, encender radio, tocar bocina están vacíos, entonces no van a hacer nada cuando yo les haga clic ahí. La computadora va a ir a ese método y va a ver que no hay nada, entonces no va a hacer nada. Pero en cambio, el obtener modelo ya tiene una instrucción, devolver modelo, y eso es lo que está haciendo, ¿no es cierto? Y en realidad, como les decía, este método de acceso se puede crear para cada uno de los atributos. ¿Ok? Y es muy normal hacerlo. Cuando ustedes escuchen eso de método de acceso, es hacer esto. Public, por ejemplo, ahora vamos a devolver el número de placa, que es un string, ¿no es cierto? Un string. Le vamos a poner en vez de obtener, ahora vamos a hacer en inglés. Normalmente lo van a ver en inglés. Se llaman los getters. ¿Lo van a leer alguna vez? Estos métodos también se les llama getters, porque obtienen, o sea, hacen get. No sé, número de placa, ¿no es cierto? Así se llama nuestra variable. Y si se dan cuenta aquí, por ejemplo, no estoy usando ningún parámetro, ¿no es cierto? Entre los paréntesis está vacío. Y aquí ya me está riñendo, ¿por qué? Porque yo estoy prometiendo que voy a devolver una cadena, pero no lo estoy haciendo. Entonces lo haré de una vez para que me deje de reñir. String, número, placa. Y ya está. Compilo. Número de placa, le voy a poner otra vez 123. Está mal. 123 de la marca X. No tarda mucho en eso. Ok, entonces vengo aquí al get número placa y ahí está. El número de placa que yo le he insertado, ¿no es cierto? Como usuario, que yo quería que tenga. Ok, entonces estos son los métodos de acceso. Seguramente en el libro lo van a chequear en algún momento, no sé si han visto esa parte. Pero los métodos de acceso te ayudan a obtener qué valor tiene un atributo de esta clase. ¿Ok? Existe otro tipo de métodos que son
no sé si llamarle lo contrario, bueno, sí sería casi lo contrario. Si estos métodos te ayudan a obtener los valores que tienen estos atributos, hay métodos que te ayudan a modificar estos valores, que eso se les llama métodos de acceso y los métodos modificadores, de modificación, los métodos de modificación. Y tienen esta forma. Siempre van a ser void, nunca devuelven nada. ¿Ok? Porque lo único que hacen es cambiar el valor de un atributo. Entonces no te va a devolver nada, lo único que tiene que hacer es cambiar el valor. Y a estos normalmente se les pone set, que en español set es modificar, tal cual. Y después de set igual, el nombre de la variable. Por ejemplo, tengo el obtener modelo, set modelo. Y lo único que tengo que hacer aquí adentro también solo es una instrucción. Es asignarle un nuevo valor a la variable que quiero modificar, en este caso modelo. Entonces modelo va a ser igual a qué, ¿no es cierto? Estoy haciendo una asignación, estoy diciendo que modelo voy a cambiar de valor. ¿Qué valor tengo que cambiarle aquí? Modelo es un entero, primero que nada, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál va a ser el dato por el cual voy a cambiar? En estos métodos de modificación se recibe un parámetro siempre, que es el parámetro, es el valor por el cual vas a modificar este atributo que está en el nombre, ¿no? Modelo. Entonces, si voy a modificar el modelo, necesito recibir ese modelo, que es un entero, y se va a llamar igual model, ¿ya? Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es model y listo. Entonces, de esta manera yo estoy modificando. Si modelo antes era 2021 y yo invoco este método, voy a pedirle al usuario un nuevo modelo, ¿no es cierto? Un número. Y este número, cuando entremos, la computadora entre a ejecutar este método, lo va a modificar. Si antes era 2021, entonces lo va a botar y va a poner el nuevo modelo. ¿Ok? Compilamos para hacer la prueba. Por defecto el modelo es 2021, ¿no es cierto? La placa que sea. Y aquí la marca X. ¿Ok? Si vemos ahorita qué modelo es, ¿no es cierto? Obtener modelo es 2021. Entonces yo le puedo cambiar set modelo y me pide, ¿no? ¿Por qué modelo yo quiero cambiar? 2010. Aceptar. Y si yo no me devuelve nada, si se fijan, solo me dice por qué modelo quieres cambiar y listo. Ahora, si yo vuelvo a obtener el modelo con su método de acceso, obtener modelo, ya se ha cambiado, ¿no es cierto? 2010. ¿Ok? Entonces, eso es un método de modificación y esto es un método de acceso. Esto lo vamos a cambiar el nombre para que sea el convencional, get. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean en el nombre de un método get, significa que es un método de acceso, que lo único que hace es devolverte el valor de uno de los atributos. Y cuando ustedes vean en el nombre de un método set, es para modificar un atributo. Básicamente el que está al lado de set. ¿Ok? Y te va a pedir un parámetro, obviamente, porque si no te pidiera un parámetro, entonces, ¿por qué valor vas a modificar? ¿No es cierto? No tendrías un valor con cuál modificar. Y lo único que hace es esto, una asignación, modificar básicamente. Lo que está en model lo va a pasar a la variable model. ¿Ok? Esos son estos métodos, ¿qué les puedo decir? Especiales. Si se dan cuenta, un automóvil, realmente su acción no es darte su modelo, ni tampoco es modificar su modelo, ¿no? Realmente no es su función. Cuando hablamos de un auto, lo que pensamos son estas acciones. Pero estos ya son métodos especiales, como les digo, métodos de acceso y de modificación, que normalmente se utilizan solo porque es necesario para programar. Cuando ya veamos interacción entre objetos, que vamos a verlo ya yo creo en la siguiente clase, ahí vamos a ver que sí es necesario a veces utilizar esto. Porque a veces, si yo digamos me creo, no sé, vamos a ver más a detalle en la siguiente clase, pero digamos, me voy a crear una clase taller mecánico, por ejemplo. Y este taller mecánico lo que hace es arreglar automóviles. Entonces, este taller mecánico tiene que en algún momento saber cuánto kilometraje tiene un auto.
cuál es la marca del auto, de qué industrias también podría servirles, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento yo voy a crear un objeto de taller mecánico para que arregle un auto, o sea, un objeto de tipo auto. Entonces, el taller mecánico tiene que saber esos datos, ¿no es cierto? Eh, bueno, dentro del taller mecánico hay mecánicos y esos mecánicos necesitan saber cuánto de kilometraje tiene, ¿no? En la vida real lo único que hacen es entrar al auto y ver, pero como la computadora no tiene ojos y las clases no tienen ojos, de alguna manera tienen que obtener ese dato. Para eso sirven estos métodos, porque estos métodos te van a dar ese dato. Tendría que tener un get modelo, un get marca, get kilometraje, get número de placa. ¿Okay? O sea, aquí falta todavía. ¿Okay? Y de esa manera ya podríamos saber, bueno, un objeto del tipo taller mecánico ya sabría cuánto kilometraje tiene un auto. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase. ¿Okay? Cuando estemos avanzando en lo que les dije, interacción entre objetos. O sea, que dos objetos o más objetos pueden comunicarse entre sí, sin importar de que sean el mismo objeto o distintos objetos. Esto lo vamos a borrar para no confundir. Por ahora nos quedaremos solo con nuestra simple clase. ¿Ok? Les explicaré esto más, que es el alcance de una variable. Y de ahí vemos ya el ejemplo que querían que se los resuelva. A ver. Vamos a hacer una cosita. Si ustedes, bueno, ya hemos visto, estos atributos son variables, ¿no? Aquí estamos creando variables, declarando variables, ¿verdad? Y aquí les estamos asignando un valor. Dentro de los métodos, mmm, un ratito, voy a crear otro método. Public void que se llame avanzar. Porque los autos pueden avanzar, ¿no es cierto? Aquí se puede crear variables dentro de los métodos. No solo las variables se crean en los atributos y en los parámetros. Dentro de un método también se puede crear variables. Por ejemplo, int distancia recorrida se va a llamar. ¿Okay? Y esto vamos a decir que va a ser recibido por parámetros. Int distancia. Listo. Se puede crear variables dentro de los métodos. Y yo le voy a decir que cuando avance, aquí le voy a decir, cuando llame a este método, cuando se invoque este método, le voy a indicar cuánta distancia quiero que recorra. 100 metros, 1000 metros, o sea, la distancia lo va a definir el conductor, el usuario, ¿no? Que va a llamar a este método. Entonces aquí lo voy a asignar a esto y le voy a decir que le voy a añadir esta distancia recorrida, lo voy a añadir al kilometraje. Kilometraje va a ser igual a lo que ya tiene, porque puede que ya haya un kilometraje, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya ha recorrido, no sé, 1000 kilómetros o 5000 kilómetros. Entonces va a ser igual a lo que ya está en kilometraje, más la distancia recorrida. ¿Ok? Le estoy sumando al kilometraje. No es lo mismo hacer esto, por si acaso. Eso no es lo mismo que esto. Es distinto. Aquí lo único que estoy haciendo es decirle que la distancia recorrida va a ser igual al kilometraje. O sea, le estoy diciendo que si he recorrido 100 metros, el kilometraje va a ser 100 metros. ¿Ok? Pero eso está mal, porque puede que yo ya tenga un kilometraje acumulado, ¿no es cierto? Entonces yo le tengo que sumar ese kilometraje acumulado. Si ya tenía 5000 kilómetros recorridos, a esos 5000 le tengo que aumentar los 100 metros más que acabo de recorrer. Entonces ahora sí está bien así. Eso es lo que indica esta instrucción. Que al kilometraje que ya tenía le sumo la distancia recorrida. ¿Y eso dónde se va a guardar? En el mismo kilometraje. ¿Ok? Entonces, ¿con cuánto kilometraje estamos? Cero. Vamos a crear un auto. Que le voy a poner placa 1 nomás para hacerlo rápido. X. Listo. Entonces, vamos a ver. No tengo un get. ¿No es cierto? Debería haberme creado un get. Un get kilometraje para ver cuál es su kilometraje. Pero gracias a Dios tenemos BlueJ y tenemos este inspect y podemos ver también. Kilometraje está en cero, ¿verdad? Yo le digo
¿Dónde está? Encender, tocar bocina. Avanzar. Vamos a avanzar 200 metros. Ya está. Entonces voy a mi kilometraje. Quiero ver cuánto ya he avanzado. 200. ¿No es cierto? Y ahora voy a avanzar unos 500 metros más. En total, ¿cuánto debería ser mi kilometraje? 700, ¿verdad? Vamos a ver. 700, ¿no? Porque sí, estoy haciendo la suma, evidentemente, ¿no? El kilometraje que ya tenía más la nueva distancia recorrida, ¿verdad? Perfecto, mi método avanzar ya está creado. Pero, a ver, aquí yo me he creado la variable distancia recorrida. ¿Qué pasa si yo me creo otro método que se llame, o qué acción podría ser? No sé, que se llame public string, digamos, que me devuelva una cadena, un mensajito me va a devolver, que me diga, bueno, supongamos que mi auto necesita mantenimiento cada 1000 metros. Supongamos que esa es ya digamos que cada 5000 metros recorridos. Supongamos 5000 metros recorridos. Y, bueno, mi auto es un poquito más moderno y me va a avisar. Me va a decir, necesito mantenimiento porque ya he recorrido 5000 kilómetros, o diré 5000 metros. Entonces, eso me va a decir, cada 5000 metros, mi auto me va a avisar, necesito mantenimiento, necesito mantenimiento. Entonces, se va a llamar notificar mantenimiento, que se llama. Y lo único que va a hacer es, bueno, no podríamos hacer eso. Todavía no podemos hacer este método porque necesitaríamos preguntar si hemos llegado a 5000. Entonces, no va a dar esto. Estoy olvidando ese detalle. Entonces, que se llame. ¿Qué más podemos hacer con esto? Supongamos que se llame mostrar combustible restante. Restante, listo. Que este método te devuelva cuánto combustible aún tienes. ¿Ok? Entonces tendríamos que tener un atributo que se llame combustible, que va a ser un entero, va a ser en litros, ¿no es cierto? Entonces los litros se miden en enteros, o incluso en reales, pero para este caso podría ser solo entero. Combustible. Y le voy a decir cuánto combustible me queda. Pero depende igual de qué distancia he recorrido. Entonces supongamos que por cada 1000 metros cada 100 metros que yo recorra, es un litro menos de combustible. Entonces yo tendría que hacer combustible va a ser igual a, no sé, dependiendo, ¿no? De la distancia recorrida. Distancia recorrida, bueno, combustible va a ser igual a combustible menos distancia recorrida dividido entre 100. ¿Por qué? Porque cada 100 metros es un litro, es menos 1 para el combustible, ¿verdad? Entonces sería, si mi combustible es 500, supongamos, aquí no estoy creando mi combustible. Combustible, le voy a dar un valor ya. Digamos que tiene 500 litros por defecto de combustible. Entonces aquí yo estoy diciendo cuántos 100 metros he recorrido. Entonces va a decir, has recorrido 5 100 metros, o sea, 500 metros. Y por como son 5, entonces va a disminuir 5 del combustible y aquí va a estar combustible. Le va a asignar al mismo combustible. ¿Ok? Como lo que estoy haciendo aquí. Y esto le vamos a decir que no me devuelva ya una cadena, para que sea un void nomás. Pero aquí hay un problema. Yo estoy intentando utilizar esta variable, que es la distancia que acabo de recorrer,
en este método. ¿Ok? Y me está saliendo error. Me está diciendo, no puedo encontrar este símbolo, no puedo encontrar esta variable. Dice variable distancia recorrida. No la está encontrando. ¿Por qué? Porque la variable la variable que se llama distancia recorrida, yo la he declarado, o sea, la he creado dentro del método avanzar. ¿Ok? Y cuando yo me creo una variable dentro de un método, esa variable solo existe en este método. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo utilizar esta variable en este otro método, ni en ningún otro más que en este método, porque es aquí donde yo la he creado. ¿Ok? Entonces, eso significa que las variables tienen un, ¿qué se le dice? Tiempo de vida. Cuando tú te creas una variable dentro de un método, como en este caso mi variable es distancia recorrida, su tiempo de vida es dentro del método. Su alcance se le llama. A ver. Sí, alcance de una variable. Esta variable solo va a ser reconocida por las instrucciones que están dentro de este método y ya. Y no puedo utilizarlo en otros métodos como en este caso. Es por eso que aquí me está saliendo error, porque estoy intentando utilizar una variable que está en otro método y no me reconoce. Me dice que no existe esa variable, básicamente. Y por eso me está saliendo error. ¿Ok? Entonces es importante saber que las variables tienen un tiempo de vida, tienen un alcance. No es que tú te creas una variable y puedes utilizar en todo el código, ¿ok? O en todos los métodos, no. Si yo me creo una variable dentro de un método, solo la puedo utilizar ahí. Y ahí muere. Entonces aquí yo no puedo utilizar esta variable. Entonces no podría hacer esta instrucción. Pero hay una solución. ¿Cuál podría ser? Los atributos también son variables, ¿verdad? Eso es lo que se puede apreciar y lo que hemos hablado en la anterior clase. Son variables también. Pero estos atributos, estas variables, no están dentro de ningún método. Simplemente están dentro de la clase, al mismo nivel que los métodos y que el constructor, ¿no es cierto? Al mismo nivel. No están dentro de ningún método. Entonces las variables realmente no pertenecen, bueno, perdón, los atributos no pertenecen a un método, pertenecen a la clase. Entonces todos los métodos que tengan esta clase, o sea, todos estos métodos, pueden utilizar estos atributos. Por ejemplo, aquí estoy utilizando kilometraje, ¿verdad? Y no me está saliendo error. Y kilometraje es esta variable de aquí. Pero no me está saliendo error, ¿por qué? Porque es una variable de la clase. Es un atributo, ¿ok? Entonces los atributos tienen alcance para toda la clase, para todos sus métodos, incluso para el constructor. Por eso aquí también puedo utilizar. Si yo aquí dentro del constructor me creo una variable, no sé que sea, por ejemplo, un string variable, que se llama tal cual. Variable va a ser igual a hola, digamos. Y yo quiero utilizar en este método la variable hola. Hola va a ser igual a chau. Me sale error. Y me dice no existe esta variable. Bueno, perdón, aquí tendría que ser variable, obviamente. Pero igual, me sale error. Porque me dice no existe esta variable. Claro, porque la variable está creada dentro del constructor y su alcance es solo en el constructor. ¿Ok? No puedes utilizarlo en otro método. Entonces lo mismo. Si está dentro del constructor es lo mismo que un método. Si te creas una variable dentro del constructor, solo es el alcance del constructor. ¿Ok? Aquí por si acaso, en estas otras variables que estaban ya antes, no estoy creándolas. Esas ya están creadas, ¿verdad? Ya están creadas aquí en los atributos. ¿Verdad? Ya están creadas. Entonces aquí solo las estoy utilizando. Y como son atributos, las puedo utilizar. ¿Ok? Ese es el alcance de las variables. Hay que tomar mucho en cuenta eso. No hay que confundirse que si yo me creo aquí una variable, lo puedo utilizar aquí también y aquí también no. Las variables se las utiliza donde se han creado. Si yo la he creado en un método, solo se puede utilizar en ese método. Si yo me he creado una variable dentro de la clase,
como estas, entonces la puedo utilizar en toda la clase, en todos los métodos. Ahí no hay problema. ¿Ok? Y esto pues no se podría hacer por ahora. Y bueno, básicamente eso es el alcance de las variables. ¿Alguna consulta sobre eso? A ver, chat. O si para recuperar los datos que se declararon, ¿cómo se haría? ¿A qué te refieres para recuperar los datos que se declararon? O sea, por ejemplo, este modelo o el kilometraje, si es eso, solo se tiene que crear un get. Por ejemplo, modelo ya está, ¿no? Kilometraje, tendrías que crearnos un get kilometraje y sería lo mismo. Public, el kilometraje que es un entero. Voy a devolver un entero. A ver, devolvernos una cadena mejor. Marca, por ejemplo. O ya tengo get marca. Ah, placa ya tengo con string. Entonces no es necesario todavía. Aquí estoy devolviendo una cadena, aquí estoy devolviendo un entero. Y los dos son gets, ¿no? Dependiendo de qué variable, de qué atributo vas a devolver. Si te referías a eso, eso sería. Eso sí lo cambié, get modelo. Estoy utilizando void para que no devuelva nada. ¿Para qué sirve el set? Como les dije, el set sirve para modificar atributos de una clase. ¿Ok? Ese nombre del método también. Sí, realmente estos nombres son convenciones, ¿ok? O sea, como hace rato yo puse obtener, puede estar y no va a pasar nada, no va a salir ningún error. Le puedo poner solo método, o perdón, modelo, le puedo poner solo modelo si quiero. Le puedo poner nombre A, le puedo poner solo nombre A, no pasa nada, me compila, me compila. Y al final igual sigue devolviendo el modelo, ¿no? Pero es una convención, ¿qué les digo? Es la tradición, por así decirse. Los programadores cada vez que leen get, es al tiro se dan cuenta que es un método de acceso. Cuando leen set, al tiro te das cuenta que es un método de modificación. ¿Okay? Es una convención, como si fuera una tradición. Cuando tú quieres crear solo métodos de acceso y de modificación, se pone set y get. Cosa de que otro programador que venga a ver tu código, al ver get ya se va a dar cuenta que hace. Al ver set ya se va a dar cuenta. ¿Le puedes poner cualquier nombre? Sí. Pero lo ideal sería que le pongas get y set y el nombre del atributo que vas a obtener o modificar. ¿Ok? Ya muchachos, resolveremos el ejercicio que no voy a tardar mucho. El ejercicio que me han pedido. El de... Entonces el método modificador y get es el método de acceso al estado del atributo. Sí, exacto. Exactamente. ¿Será que me pueden volver a pasar el problemita que querían que se lo resuelva? Como me salí y volví a entrar, se perdió del chat. Era hallar el área de un rectángulo. El área de un rectángulo, Sí. ya. Nos vamos a crear otra clase porque un auto no puede hallar el área de un rectángulo. Le vamos a poner, no sé qué nombre le podemos llamar, calculador, por ejemplo, que va a calcular. Por eso le estoy llamando calculador. Así que puede tener cualquier otro nombre. Realmente no se me ocurre otro. A ver, un objeto que halle el área de un rectángulo, ¿qué se podría llamar? No se me ocurre. Por eso le puse calculador, por si acaso. Podría tener otro nombre. Tal vez si encuentran un nombre mejor, sí. Pero que se llama calculador. ¿Ok? Mm, para este ejercicio, por ahora, o sea, ¿qué tiene? Las clases, como les dije, tienen que tener atributos y métodos, ¿verdad? Pero ¿qué es un calculador? En nuestro caso va a ser un objeto que calcule el área de un rectángulo. ¿Qué características tiene ese calculador? Creo que por ahora ninguna, ¿verdad? Porque es un concepto que me acabo de inventar. Calculador. Un objeto que puede calcular el área de un rectángulo. Ni siquiera existe en la vida real ese objeto. Pero lo puedo crear en programación, calculador. Entonces, como yo no sé qué atributos va a tener, como es un concepto inventado por mí, por ahora no le voy a poner ningún atributo. Por lo tanto, su constructor va a ser vacío. Public calculador. Como no tiene
aquí me he equivocado. Como no tiene ningún atributo, entonces no tengo que darle ningún valor a una variable. Entonces va a quedar vacío. ¿Ok? Lo único que sé que hace este calculador es calcular el área de un cuadrado, de un rectángulo. ¿Ok? Entonces voy a tener un método que haga eso. Public, ¿qué va a devolver? Depende, ¿no? ¿Qué se necesita para calcular el área de un rectángulo? Su base y su altura, ¿verdad? Solo eso, y se multiplican. Entonces, esa base y esa altura eh, puede ser un número real o puede ser un número entero. Le vamos a decir que sea, por ahora que sea entero. No sé, sea real. Digamos que sea, supongamos que nos va a dar un rectángulo de 2,4 por 5,3, supongamos, ¿no? Entonces son reales. Entonces, si voy a multiplicar números reales, ¿cuál va a ser el resultado? Un real. Double. Este método me va a devolver un real. Y este método se va a llamar calcular área rectángulo. Ahí está. Mi objeto calculador sabe calcular áreas de rectángulo. Ya está. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo calculo el área de un rectángulo? Fácil. Multiplico área por altura. O perdón, base por altura. Pero esa base por altura, ¿cuánto vale la base? ¿Cuánto vale la altura? No sabemos, ¿verdad? Porque puede ser cualquiera. Puede que la primera vez que utilicemos el calculador para calcular el área de un rectángulo sea de 1 por 2 el rectángulo. Pero yo necesito para utilizarlo siempre, para cualquier rectángulo, no solo para uno que mide 1 por 2. Porque si este calculador me diría el área de un rectángulo de 1 por 2, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Retornar 1, 1 por 2. ¿No es cierto? ¿Y cuánto es? 2 por 1, 2. Es el área de un rectángulo de 2 por 1. ¿Verdad? Pero no, ese no es el objetivo. El objetivo es que yo voy a utilizar este método para calcular cualquier área de cualquier rectángulo. ¿Ya? Entonces, esos datos del área perdón, de la altura y de la base del rectángulo, yo no lo sé ahorita que estoy programando, ¿cierto? Porque ya después el que va a utilizar mi método, él sí va a saber, pero yo ahorita no sé. Entonces yo le voy a pedir al usuario esos datos. Me tienes que dar una base, me tienes que dar bueno, tienen que ser reales, ¿no es cierto? Pueden ser reales. Double base, double altura. Listo. Aquí escrito mal. ¿Ok? Entonces, yo no sé qué base y altura tiene ahorita ese rectángulo, pero el que va a usar mi método va a saber. Entonces yo le voy a pedir a él. Voy a obtener la base y la altura. Y voy a crear una variable, int, que se llame área. Área es igual a base por altura. Listo. ¿Por qué está haciendo error aquí? Ya. Es que me he creado una variable de tipo entero, ¿verdad? Que solo me recibe números enteros. Pero mi base es un real y mi altura es un real. Cuando yo multiplico un real por un real, el resultado va a ser un real. Entonces esto está mal, tendría que ser también un real. Listo. Y aquí lo único que va a hacer la computadora es reemplazar los datos que ha leído de los parámetros. Los va a reemplazar, los va a multiplicar y los va a poner aquí, en esta variable que se llama área. Los va a asignar, ¿no es cierto? Los va a asignar. Lo va a guardar en esa variable. ¿Qué es lo único que me falta hacer? He prometido que este método me va a devolver un real, que es el resultado. O sea, me va a devolver el área, ¿no es cierto? Devolver área. Y ya está. Esto ya debería calcular. Compilamos. Calculador, me va a crear un objeto de calculador. Que este objeto de calculador sabe calcular un área de un rectángulo. Entonces, digamos que mi base del rectángulo va a ser 2,0, por ejemplo.
y la altura va a ser 3,0. ¿Cuánto tendría que ser el área? 2 por 3, 6. Ahí está. Digamos que tengo otro rectángulo, que ahora su base es, no sé, 10,256. Y su altura es 8,974. Y ahora yo quiero saber qué área tiene ese rectángulo. Tiene este. Ok, eso lo podemos verificar con la calculadora. No vale la pena porque lo único que estoy haciendo, bueno, estoy seguro que esto está bien. Por lo que lo único que hace mi programa es multiplicar. Ok. Entonces este mi método ya puede calcular el área de cualquier rectángulo. ¿Ok? Y básicamente solo eso sería el ejercicio. Calcular el área de un rectángulo. Estamos recibiendo los datos, los vamos a multiplicar, el resultado de esta multiplicación lo guardamos en la variable y esta variable lo retornamos, ¿no? No valdría la pena que esto sea un void, ¿verdad? O sea, que no devolvamos nada. O sea, vamos a calcular el área, pero el programa se lo va a quedar para él. No le va a devolver el resultado al que en realidad necesita. Entonces, sí o sí tenemos que devolver algo, un double, en este caso, como estaba hace rato. Y listo. Este sería el método que resuelve ese problema. Auxi, una pregunta. Dime. Entonces, en Public Calculador no se colocaría nada. No, porque ahorita realmente, como les he dicho, ¿qué es calculador? Es un objeto que me acabo de inventar yo de mi mente. Un calculador, en la vida real es una calculadora, pero no sé, entonces le cambiaré el nombre, digamos. No quiero que sea una calculadora, quiero que sea un calculador área. Ahí está más fácil. No existe una calculadora de área, por ejemplo, en la vida real. Es un concepto que yo mismo he inventado. O sea, que ni siquiera yo sé que tendría que tener ese objeto. Pero lo que sí sé es que sí calcula el área de un rectángulo. Aquí me está saliendo error porque ya está. A ver, ahora sí. Compilamos, me lo voy a dar. Ahora sí. A veces, muchachos, vamos a tener que modelar objetos que no necesariamente existen en la vida real. ¿Ok? Por ejemplo, ahora nuestro problema ha sido, hay que calcular, hay que hacer un programa que calcule el área de un rectángulo. En la vida real, ¿qué herramienta o qué objeto te ayuda a hacer eso? Mm, realmente ningún objeto, realmente solo es una persona la que hace ese cálculo, ¿no? Porque nos enseñan eso en el colegio. Entonces no existe como que una máquina o un objeto que nos ayudaría, bueno, que haría esta tarea. Entonces yo me inventé un objeto que sea un calculador de área. ¿Y qué va a hacer ese calculador de área? Calcular el área. Y de hecho, como es un calculador de área, tal vez sería interesante crearnos un public, no sé, table también. Calcular área círculo, por ejemplo. Círculo, ¿no es cierto? Y otro método que sea calcular área polígono, por ejemplo, o triángulo, ¿verdad? Entonces, este mi calculador área es un objeto que yo ahorita se me ha ocurrido de mi imaginación y lo que hace este objeto es calcular áreas de cualquier figura, por ejemplo. Entonces, no necesariamente la clase o el objeto que te vas a crear tiene que existir en la vida real, ¿ok? De hecho, más adelante, bueno, en los siguientes semestres van a ver que, bueno, van a comenzar a utilizar objetos que ni siquiera existen en la vida real, que igual como yo, se lo van a imaginar y van a ver qué operaciones puede hacer ese objeto y también qué atributos. En mi caso yo no sé qué atributos va a tener este calculador ARA porque no he pensado en eso. Lo único que me importaba era de que sepa calcular el área de un rectángulo. Entonces como no me importa saber qué atributos va a tener, pues no le pongo simplemente. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo? Estoy abstrayendo, que es justamente lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Solo, ¿qué les digo? Solo quedarme con lo importante. En este caso yo no sé qué atributos va a tener un calculador área.
Pero yo sí sé, y lo que me importa es que calcule el área de un rectángulo. Entonces, como no sé qué atributos va a tener, entonces no le pongo por ahora. Capaz en un futuro sí sé, sí necesita que tenga atributos, pero por ahora no necesito. Entonces no le pongo. Como no tiene atributos en el constructor, lo dejo vacío o incluso lo puedo borrar. ¿Ok? Lo puedo borrar ya que el constructor no hace nada. Lo puedo borrar y va a servir. ¿Ok? Pero es una mala práctica. Por eso es que yo le he puesto vacío. Es una mala práctica no poner constructor a una clase. Por más de que no tenga atributos, se lo tiene que poner. Aunque esté vacío, se le tiene que poner. Si no está, funciona, también funciona. Así que podemos ver eso. Lo compilo, no me sale error. ¿Puedo crear un objeto? Puedo crear un objeto. Aquí está. ¿Y puedo utilizarlo? Lo puedo utilizar. 3, aquí sería 1, por ejemplo, 8,2 y me sale. ¿Ok? Pero es una mala práctica no poner constructor. Por eso es que yo lo puse. ¿Ok? Eso, muchachos, ese sería su ejercicio. Si es que solo sería así. Hemos utilizado lo que ya sabemos. Solo variables y parámetros. Que el parámetro al final de cuentas sigue siendo una variable. Hemos utilizado variables y operación aritmética nada más. Y hemos retornado el resultado. Es lo que ya hemos visto. Supongo que estos primeros ejercicios que les va a dar el INGE van a ser así nomás, así de simples. Solo utilizando variables, capaz operaciones aritméticas y retornando o incluso mostrando. A veces al INGE le gusta hacer esto. Que, a ver, system.out.print área. Y aquí le voy a decir que no va a devolver nada. Void. Pero realmente sí voy a devolver. O sea, en el método estoy diciendo que no voy a devolver nada. Pero esta instrucción que hace es una instrucción súper rara. ¿Ya? Esta instrucción muestra, imprime esta variable, el valor de esta variable. Y podemos verlo. 2,0 por 3,0 debería ser 6, ¿no es cierto? Miren, así lo muestra. Cuando se utiliza esta instrucción system.out.println y entre paréntesis una variable o cualquier dato, se muestra así. ¿Okay? El INGE utiliza esto normalmente. Pero también es más entendible lo que hacía antes, ¿no es cierto? Es mucho más entendible que retorne esto, así, creo yo. Cualquiera de los dos es válido de todas maneras. La diferencia es que uno lo muestra aquí y el otro lo muestra de otra manera, ¿no? Lo muestra aquí. La única diferencia. Eso, muchachos. ¿Alguna otra consultita? Ya nos hemos pasado 2 minutitos. Bueno, si tienen clases no hay problema si se salen. Si tienen más consultitas nos podemos quedar más a resolver. ¿Alguna otra consultita, muchachos? Este tipo de... Sería bueno que... No es tarea, o capaz sí podría sacar una tarea de aquí. Capaz la tarea que les dé sea que a esta clase le aumenten un método más, que sea calcular área del triángulo. ¿Qué se necesita para hallar el área de un triángulo? Base, altura, igual. Porque el área de un rectángulo es base por altura dividido entre 2. Y eso tendría que ser el resultado. Capaz esa sea su tarea. Bueno, de hecho yo creo que sí va a ser su tarea porque la anterior semana no les di tarea. Y creo que sí. Su tarea va a ser que este método esté, o sea, que tenga se crea una clase calculador área, que tenga este método, que ya lo hemos hecho conmigo, y que tenga otro método, que sea public, igual que devuelva un real, double, calcular, área, triángulo. Y obviamente necesitamos saber la base y la altura, o sea, tendría que tener estos parámetros igual. ¿Ok? Tendría que tener estos parámetros igual. Y a ustedes ya calculan el área del triángulo. ¿Ok?
y tendría que funcionar, obviamente. Le hacen la prueba, agarran su calculadora y hacen la prueba si en verdad está calculando bien, que no debería haber ningún problema. Sí, esa va a ser tu tarea, muchachos. Como no les dejé la tarea la anterior semana, creo que ya es momento de darles una tareita. O si fuera a más detalle el ejercicio, tendría que utilizar el método. Si fuera a más detalle, ¿a qué te refieres con eso? Es básicamente sería solo, la tarea solo sería crear el método, o sea, programarlo nada más, no necesariamente llamarlo, porque la tarea que les voy a dar, no les voy a pedir que, ahora no les voy a pedir que me envíen eh, su proyecto de BlueJay. Ahora les voy a pedir que hagan lo mismo que han hecho con su tarea de la lámpara, con el Inge. El Inge se creó para la tarea de la lámpara, creó un laboratorio virtual. ¿Qué es eso? Es un lugar donde tú puedes programar. Ya no es necesario que abras, bueno, puedes abrir BlueJay para hacer pruebas. Tú te puedes crear en BlueJay, esta clase que les he dicho, se crean en BlueJay, le hacen pruebas y todo, pero ese código lo tienen que escribir en este laboratorio virtual que voy a poner, que seguro ya han visto cómo se hace. Es igualito que la tarea de la lámpara, ¿no es cierto? Que aparece un lugar donde puedes escribir código en Java. Esa va a ser la tarea. Ahí van a poner su código. La ventaja de eso es que yo lo puedo, se corrige, se evalúa automáticamente. O sea, el Moodle es el que hace la prueba a tu código y te da puntos. O sea, te califica la tarea a partir de eso, de lo que has subido. Entonces, sí, se los voy a subir a un laboratorio virtual donde tienen que crear la clase calculadora área, que es el que acabamos de hacer, con el método calcular área rectángulo, que ya lo hemos hecho conmigo, y le van a aumentar el calcular área triángulo. Y ya está. ¿Ok? Eso, muchachos. ¿Alguna